La Ventana, con Carlas Francino. Bueno, estamos cerrando un programa muy especial, el homenaje, el recuerdo, el tributo a estos 30 años de La Ventana. Hemos estado 3 horas con los oyentes, con un montón de amigos y de amigas en el Teatro Victoria, y hace rato que se marcharon, pero seguimos nosotros con el gusanillo ahí dentro del cuerpo, repasando historia de la radio. Yo creo que hoy deberíamos terminar con algo del mismo aire, o del mismo contenido, de verdad. Así que vamos a viajar en el tiempo, pero bastante más atrás de 30 años. Esta melodía, esto es para los más veteranos, es para oídos expertos. Esta melodía nos traslada a 1947, ahí ya está, año en el que comenzó a emitirse cada tarde en Radio Barcelona el consultorio radiofónico de Elena Francis, que formó parte de la educación sentimental de varias generaciones con todos los tics propios de la época. El espacio duró hasta 1984, intentaba aclarar dudas de las oyentes y ofrecerles consejo. Y como esas preguntas llegaban por carta, pues la historia de esas cartas llena hoy una nueva entrega de nuestras cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Confieso, aunque es una pregunta retórica, tú no sabías nada de Elena Francis por no pura había cuestión de edad, nacido, ¿no? yo Claro, nací en el 85. Claro. ¿Pero sabías quién era? ¿Habías oído algo? Sí, por la radio precisamente y por las ventanas de Gemma Nierga, Claro. por la tuya, por la nuestra. Pues venga, para la gente que está o estaba más o menos como tú, vayamos al comienzo. Bueno, pues la idea del consultorio fue de una empresa de cosmética de la época, del Instituto y Laboratorio de Belleza Francis, que pensó acertadamente que este formato sería la mejor plataforma para vender sus productos. La naturaleza crea, Francis embellece, Toma. era el eslogan de la firma. La copropietaria de la empresa, de hecho, Francisca Elena Bes, se encargó personalmente de la gestión y supervisión del consultorio. El espacio seguía la línea de otros programas de temática femenina y belleza de esos años. En particular, tomaba ejemplo del consultorio de Mercedes Fortuny, que había estado en antena durante 50 años en Radio España, con las cartas como elemento principal también. El programa se regía por las normas domésticas y sociales de la dictadura de Franco, donde las mujeres debían aspirar únicamente a ser buenas católicas, madres y esposas. Consultorio de Elena Francis. Hoy, como ayer. Amiga mía, resulta evidente que los grandes perjudicados de las incompatibilidades conyugales siempre son los hijos. La verdad es que este es un problema constante y yo no puedo hacer más que recomendarte diplomacia, comprensión y habilidad para ir sobrellevando esta situación que tú puedes intentar paliar con tu sentido común. Tienes una formación y educación religiosa, sabes llevar una casa y te falta solamente que sepas aceptar la realidad de tu vida, pero sin amargar tu carácter. No le falta de nada. Eso es, No le falta de nada. Nunca se reconoció, Carlas, su importancia, pero la base narrativa del consultorio fue obra de una mujer en la sombra, Ángela Castells, una de sus primeras guionistas. Era miembro de la sección femenina de La Falange, una mujer religiosa muy preocupada por la moral femenina. Su marido había sido asesinado por grupos anarquistas y al principio los programas se centraban en consejos de belleza, pero enseguida las propias oyentes abrieron sus dudas a cuestiones cada vez más íntimas. El franquismo lo aprovechó para potenciar sus mensajes y cientos de oyentes enviaban cartas a la sede del instituto y contestaban a todas, aunque solo se radiaban las más adecuadas, unas 7 aproximadamente, que pasaban una doble censura, la política y la religiosa. Empezaron a llegar tantas cartas, Carlas, llegaron a recibir
30.000 cartas al mes que tuvieron que contratar a un equipo externo que respondía en nombre de Elena Francis. Hubo mucho secretismo en torno a estas contestadoras de cartas, firmaban un pacto de silencio, pero conocemos detalles de su trabajo gracias a testimonios como el de Pietat Stani, que se dedicó durante 7 años a contestar misivas del consultorio desde su casa y por un sueldo miserable. Consiguió el empleo tras contestar a un escueto anuncio de un periódico. Lo contó ya jubilada en un libro de memorias que presentó en La Ventana de Gemma Nierga. Ella respondía a cartas especialmente duras, que eran las que no se emitían, y trataba de salirse de la línea oficial en sus respuestas. Entonces encontré este anuncio que me pareció atractivo, ¿no? Porque alguien que le guste escribir, que le interesen los temas sociales, los problemas. O sea, había una mezcla de muchos temas, pero básicamente era el tema de la sexualidad, de los maltratos, del alcoholismo, bueno, y las violaciones, por ejemplo, de chicas que escribían violadas por el padre o por el hermano, o sea, cosas gravísimas. Estudio quinto de bachillerato. Tengo 15 años. Hace un mes me invitaron unos amigos a una fiesta. Al llegar, solo estaba allí el chico que me gusta. Insistió en que me quedara. Bailamos y nos besamos. En fin, señora, que estoy esperando un hijo. Él dice que no es el padre. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Es lógico que el muchacho rechace la paternidad y te abandone. Hay que aceptarlo sin traumas ni histerismos. De lo que se trata es de que tú y tu familia aceptéis este embarazo y al niño, procurando que este hecho, que provocará problemas familiares, de relación social y laboral, no complique gravemente tu vida. A los 12 años, mi madre me hizo acompañar al amo a su habitación. Me hizo todo lo que quiso. Luego en Madrid, en la primera casa, el señorito me quiso hacer eso. Me defendí y me despidieron sin pagarme. Ahora estoy en otra casa. Desde que la señora murió, el amo se mete en mi cama. Todos los días quiere. Dice que le dé un hijo y me comprará un piso. ¿Qué hago, señora Francis? La vida ha sido muy dura contigo. Trata de lograr que te compre el piso poniéndolo a tu nombre. Si lo hace, tendrás un capital y un sitio donde vivir. Si consigues el piso, habrás logrado algo positivo después de tantas humillaciones. Serás capaz de rehacer tu vida. Bueno, impresiona el lenguaje. Bueno, sí, pero hay que situarse en la época y entender muchas cosas, de dónde venimos, porque así se explican otras también. Por cierto, esto se sabría mucho tiempo después, pero Elena Francis no existía. Claro. Y esto era una práctica habitual en programas de la época, que era inventar personajes que tenían mucha fuerza en el imaginario colectivo, pero que no eran de carne y hueso después. Sí, la audiencia en general pensó durante todo el tiempo que duró el consultorio que Elena Francis, tal y como les contaban por la radio, era una doctora barcelonesa celosa de su intimidad. Una voz hablaba en su nombre y del Instituto Francis, voces como la de Maruja Fernández, actrices que tenían tanta fuerza locutando que muchas oyentes terminaban imaginando que les contestaba la doctora directamente. El programa recibía muchos elogios, pero también críticas que llegaban a escucharse en antena, creando el efecto contrario, más seguidoras de Elena Francis. Después de haber oído sus emisiones tan poco interesantes y faltas de sentido común, me dirijo a usted para decirle que esto no es una emisión, sino una cursilada. Tendrá usted buena mano para quitar grasas y vello, pero para aconsejar está muy lejos de ello. Es la primera vez que me dirijo a Elena Francis, la gran consejera, pero crea que no vale nada todo lo que dice. Se puede decir más alto, pero no más claro. Total. Bueno, la verdad es que los creadores de Elena Francis no podían ni imaginar la dimensión del éxito que tuvo el consultorio. Hace poquito Radio Televisión Española estrenó un documental titulado Elena Francis, la primera influencer, donde hablaba de su alcance como
como prescriptora y lo hacía de una manera extraordinaria, la verdad. Sí, es que al principio la destinataria del programa era una mujer de clase media alta que pudiera permitirse comprar las cremas. Una crema podía equivaler a 2 semanas de sueldo de una trabajadora textil, por ejemplo. Pero se engancharon jóvenes que habían emigrado a las grandes ciudades en busca de una vida mejor. Muchas no tenían radio o tiempo para escuchar el consultorio y aún así mandaban cartas porque se sentían muy solas en su desgracia, con sentimientos de culpabilidad que cultivaba la moral del régimen. El aire, Carlas, de clandestinidad está muy presente en las cartas. Algunas mujeres no firmaban con su nombre, sino con frases del tipo una enamorada muy triste, desgraciada sin remedio, deformaban la letra o ponían otra dirección para que no las descubrieran. Las respuestas de Elena Francis eran aleccionadoras. ¿Sabes qué haría yo si te tuviese cerca? Darte unos azotes, con muchísimo cariño, pero te los daría. Y no dejarte leer libros estúpidos que te llenan la cabeza de pájaros y te crees tú ser el pájaro. Vaya al sacramento de la confesión y pide perdón de su falta y propósito de enmienda. Al propio tiempo, el sacerdote, como ministro de Dios y capacitado para ello, le aconsejará lo que debe hacer y cuál ha de ser su comportamiento con su novio actual. El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Ya hemos dicho al comienzo que el consultorio de Elena Francis se mantuvo hasta 1984 y luego todo ese material, ese archivo de correspondencia, Laura, ¿qué pasó con él? Pues lamentablemente se abandonaron. Más de 1 millón aparecieron en 2005 en muy mal estado en una masía medio abandonada de Cornellá que había sido propiedad de la familia propietaria de la empresa. En 2005 Mariluz Retuerta, directora del Archivo Comarcal del Baix Llobregat, pudo rescatar, tras un aviso municipal, 100.000 de esas misivas y han catalogado unas 10.000. Se trata del fondo epistolar más importante de España. No me extraña. Se pueden consultar en el propio archivo, pero también os recomiendo un libro, Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo, de la editorial Cátedra. Lo firman Rosario Fontova y Armand Balsebre. Yo los entrevisté una vez a propósito de este libro, que es interesantísimo. Mira, pues analizan más de 4.000, las cotejan con las respuestas y guiones de aquellos años, cuentan aspectos como los que hemos ido comentando, que las mujeres nunca hablaban de política, que estaban totalmente silenciadas, o que muchos hombres mandaban cartas a Elena Francis pidiendo trabajo, una novia o respuesta a sus problemas sentimentales. Estas no se mencionaban en antena. Hace 1 año y medio aproximadamente vine aquí a Barcelona buscando un porvenir que allá en Andalucía no encontraba y al mismo tiempo huyendo de una existencia amarga que por no recapacitar a tiempo me labré yo mismo. Vine con mis padres y compartiendo domicilio con una señora viuda, unos 14 años mayor que yo, madre de 2 niñas. Aunque esa señora no poseía atractivos que despertaran en mí ningún sentimiento amoroso, nuestro trato tuvo como fruto el nacimiento de un hijo al que le pusieron los 2 apellidos de la madre, quedando mi paternidad ignorada para quien no fuera mi familia y la de ella. He sufrido constantemente sabiendo qué hacer. Quiero darle mi apellido, reconocerlo públicamente, para lo cual tenía que casarme con lo que equivalía a mi amargura toda la vida junto a una mujer que no podía hacer feliz. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come by. Antes Laura ha citado a Gemma Nierga y me estoy acordando que el otro gran protagonista de estos 30 años de La Ventana, Xavier Sardá, en 1995 recreó en la radio el consultorio de Elena Francis con una selección de cartas. ¿Sabes quién hacía de Elena Francis? Cristina Almeida. ¡Ay, qué bueno! Cristina Almeida, sí. Eran cartas distintas, de las que se ofrecían en el programa original. La historia del consultorio da para muchos juegos radiofónicos. En sus últimos años de emisión, un investigador ya mencionó que Elena Francis era un engaño publicitario, pero el shock definitivo lo provocó uno de los guionistas del Espacio, tiempo después de su desaparición, Juan Soto Viñolo, que publicó otro libro donde revelaba que durante 18 años él se encargó de responder a las oyentes. Contó que llegaba a inventarse cartas para dar más emoción. Para la sociedad española fue muy duro descubrir que su gran confidente no era real. La supuesta Elena Francis, cuando se retiró, publicó muy enfadada una carta para defender el honor del consultorio. Debido también a los acontecimientos, yo
que nunca quise hacer declaración alguna, me siento ahora moralmente obligada a declararos que vivo, y he vivido siempre, entregada a mi familia y a vosotras. Que mi edad actual supera los 70 años, que estoy casada, soy madre de familia y tengo puestas mis esperanzas en mis nietos. Quién sabe si algún día mi hija o mis 2 nietas deciden recoger mi ilusionado bagaje. También quiero deciros, como ya os dije en mi carta de despedida de la radio, que me siento cansada y necesito tranquilidad, pero que soy yo quien se retira, porque, como también os aclaré, la firma Francis queda ahí con más fuerza que nunca. Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Bueno, queda claro que hubo una época en la que se escuchaban cartas en la radio. Nosotros estamos recuperando la costumbre, de alguna forma, desde otra perspectiva, que es la perspectiva de las historias. Mira, Elena Francis marcó tanto a la sociedad española que hasta Serrat, que le ha cantado a todo, le dedicó una carta de despedida en forma de canción con la que hoy cerramos esta ventana tan especial. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Un beso, Laura. Un beso. Estimada senyora, estic desesperat. Visc en un purgatori. Sóc una ànima en pena d'ençà que heu clausurat el consultori. El cor us ha fet figa o senzillament heu decidit que és l'hora de fer callar la ràdio i que ens espavilem sense instructora. Estimada senyora Francis, com ho farem perquè no s'agafin els canalons? Com sabrem si aquell xicot du bones intencions? Qui ens farà companyia als cors solitaris? Qui ens aclarirà amb què se'n van les taques de cafè? De qui rebrem instruccions per defensar-nos de l'acné? Amb el temps i una canya de segur ens refarem i ens ho arribarem a creure. Però avui qui ens clarifica quins són els nostres drets i els nostres deures? Aniran sobrats de feina els metges i els capellans i vindran a suplantar-te els oracles de vidre, els llegidors de mans, els tiradors de cartes. Estimada senyora Francis, estic desfet, no entenc com sou capaç de fer-nos això. Ha estat tota una vida la nostra relació i no ens podem dir adeu així a la francesa. Tingueu l'atenció d'aclarir aquesta bona gent com s'han de vestir per anar al vostre enterrament.